Buenos días, mi nombre es Catalina Riaño y mi ponencia se titula La deuda del desarrollo, el medio ambiente. Y me permito leer la introducción. Entonces, el tema a tratar se verá marcado transversalmente por dimensionar la importancia que tiene el medio ambiente tanto en el concepto de desarrollo como en la vida humana. Más allá de ser considerado como un territorio de escenario que no hay que contaminar, la decisión de hacerlo o no va ligado a una cuestión ética. A medida que avanza el tiempo, en su inmediatez nos hemos olvidado de ser flexibles en pensamiento, de no pensar y sentir al otro. Sencillamente podría culpar los efectos de la posmodernidad, pero lamentablemente como sociedad respondemos a las ideas que nos impone el sistema. No podría situar en la historia en qué momento empezamos a retroceder con la falsa idea de que estamos avanzando, pero algo que sí es cierto es que nos pesa la ética. Y es porque no se distingue el buen vivir de todos, sino el de uno o un grupo en específico. Entonces, en tan efímera atmósfera me es imposible no manifestar el malestar que esto me genera. La intención con esta ponencia es que esta reflexión llegue a la gran cantidad de individuos y se interiorice en la medida en que se pueda ir en busca de la armonía del ser humano consigo mismo. Es como recuperar esa armonía del ser humano, tanto con sus congéneres como con la naturaleza. Además de rescatar algunos conceptos espirituales, como el reconocimiento, el afecto y el amor, porque todo lo que implica cuidado y compromiso y responsabilidad con el otro parece asustar. Sobre todo el último, que más allá de un agradecimiento, amar es una decisión. Entonces, bueno, sobre algunos datos que sustentan y que van a desarrollar la introducción, se trata de el siglo XIX con sus residuos del siglo XVII, cuando en los años 60 se incorporó el concepto de desarrollo desde Estados Unidos. Entonces, desde este momento se legitimó la superioridad occidental sobre las demás sociedades, efectuando así la destrucción de las diversas formas de conocimiento. Entonces, varios autores, tres específicamente, Boaventura de Sousa Santos lo llama epistemología de las ausencias, Claudia Mosquera la colonialidad del saber y Belén Lorente saberes subalternizados. ¿Por qué los residuos del siglo XVII? Porque se habla de del colonialismo, ¿sí? Del colonialismo que más allá de haber colonizado o de haber descubierto un territorio, se impuso prácticas que ya tenían las personas que colonizaron inherentes a ellos, de su cultura. Entonces, los autores llegan a una misma conclusión, y es que en tiempos de posmodernidad, es urgente la exaltación de alternativas de conocimiento que hasta ahora no han sido considerados por estar fuera de las normatividades del paradigma aceptado. El paradigma aceptado es el positivista, es el lineal, ¿sí? Entonces no debemos, yo considero que no debemos olvidar nuestras raíces indígenas que caracterizan Latinoamérica, solo por el hecho de haber aceptado que la cultura occidental es el modelo idóneo a seguir. Pues la identidad cultural es la que le da sentido a nuestras vidas, y encontramos que al indagar sobre prácticas ancestrales existen diversas ópticas de manera mística y explican varios fenómenos que nosotros tal vez ya ni advertimos. Los seres humanos, es importante resaltar que los seres humanos estamos hechos de cuerpo y alma. Es importante porque no podemos vivir en el vacío, como lo menciono en el documento. Nuestro corazón tiene añoranzas de sentimientos y vivencias en un mundo superior. Está bien, porque los sueños que tenemos son los que le van a dar esa forma al futuro que nos queremos plantear. Entonces, hay una premisa universal, y es que nadie da lo que no tiene. Pero con tener no me refiero a riquezas materiales. Aunque la tesis del Estado capitalista plantee que lo único que nos hará libres es el mercado, ya que se manifiesta la capacidad de elegir a lo que se accede, es un discurso disfrazado, porque solo ha sido el inicio de una carrera del mercado, la cual se le atribuye poder a quien acumule más. El mismo sistema de sociedad consumista ha permitido que se desintegren los vínculos humanos, y aquí es donde está el punto, la base como más importante, porque en tanto que nosotros no somos amables con el otro,
mucho menos vamos a considerar la naturaleza como un sujeto de derecho. Sí, como un sujeto, podría decirse, de derecho. Es válido. Entonces, la cultura occidental ha acabado con la emocionalidad, pero no la que viene en su forma negativa, planteada por la racionalidad. En términos generales, somos fuertes en la medida que no tenemos emociones, ¿sí? Mientras menos estemos ligados a las cosas, menos posibilidades tendremos de sufrir. Eso se manifiesta, porque hago esta comparación, porque se manifiesta es de la misma manera que en las relaciones sociales a cómo nos relacionamos con nuestro ambiente, con las otras formas de existencia. Esto implica también animales y bueno, el entorno. Entonces, ahí de acuerdo a los dispositivos de Michael Foucault, cuando se es bombardeado, los dispositivos de Michael Foucault son pues, los medios de comunicación, la política, la economía. Cuando se es bombardeado por un vacío existencial no hay un buen vivir. Entonces, esta ponencia también está encaminada hacia plantear una nueva forma de buen vivir. Si bien es cierto, buen vivir, ética es el buen vivir, pero buen vivir no significa consumir. Entonces, así como se han perpetrado actos atroces a nombre de la religión, asimismo se han perpetrado actos atroces hacia la naturaleza en nombre del desarrollo. Entonces, las percepciones que se tenían a principio, después de la Segunda Guerra Mundial y a principios del siglo XX, se relacionaban primero con tener lugares que solo mostraran la belleza de la flora y la fauna, ¿sí? Y los estados en ese momento no querían, pues sí, no era de su interés invertir en temas ambientales porque representaban altos costos. Entonces, hasta 1970 se comienza la preocupación sobre el deterioro ambiental. Hasta 1982 se considera el enfoque de desarrollo sostenible y hasta 1987 comienza su implementación. Pero, como dirían coloquialmente, esto no fue de gratis, porque se crearon, sí, la preocupación se manifestó en crear ciertas instituciones de talla mundial que, que se preocuparan, que se enfocaran en el cuidado de los ecosistemas y el uso adecuado de los recursos naturales. Y sí se dieron algunas, bueno, se dieron cumbres, conferencias organizadas por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en el que todas trataron sobre temas como pobreza, cantidad de emisión de dióxido de carbono, sustancias tóxicas, cómo estamos utilizando y conservando los recursos renovables y no renovables. Se firmaron más o menos por 153 países que asistieron, exceptuando Estados Unidos. ¿Por qué nombro aquí Estados Unidos? Porque, según estudios, es el país que más contamina debido a la gran cantidad de industrias que se desarrollan en ese país. Entonces, si bien no estaban obligados a asistir a este tipo de cumbres, pero hay algo muy específico con la emisión de dióxido de carbono. Y es que en palabras más, palabras menos, no quisieron firmar su compromiso de disminuir la cantidad de emisión de dióxido de carbono, sino que iban a dar una especie de... iban a comprarle al otro país que estuviera emitiendo menos dióxido de carbono para ellos poder emitir esa cantidad. Si para ellos poder emitir gran cantidad, quitarle prácticamente al otro. Pero a la final sigue siendo la misma emisión de dióxido, ¿sí? No cambia el hecho de que se pague o no por eso. Entonces esto es un problema que también se ve manifestado desde el principio, porque se consideraba que en los llamados países de tercer mundo, bueno, el problema, cuando hablo de países de tercer mundo, porque como lo nombré anteriormente, la incorporación del concepto de desarrollo desde Estados Unidos se determinó que primer mundo es Estados Unidos, segundo es tercero Inglaterra, tercero es Latinoamérica y cuarto es África. El problema no es que haya sido planteado este esquema así, el problema fue que no lo creímos. Entonces, en los países llamados de tercer mundo, la mayoría de problemas ambientales eran ocasionados por el subdesarrollo. Por el contrario, los países industrializados
los problemas ambientales eran motivados por el desarrollo tecnológico. Entonces, por este medio también se continuaba legitimando el discurso hegemónico, porque se nos quedó la idea de que las ideas de afuera son las inteligentes. Aparte que los países industrializados también minimizaron al resto de países por tener X posición geográfica privilegiada. Y de esta misma manera determinaron que el crecimiento económico de los demás iba a ser al mismo ritmo que ellos. Mm, los avances tecnológicos, para nadie es un secreto que los avances tecnológicos son los que permiten que las industrias se escabullan de las leyes reguladoras. Entonces, aquí se manifiesta el hecho, lo que hizo Estados Unidos, de que solo con retribuir económicamente se piensa que se están remediando errores. En vez de verdad considerar si sus prácticas están siendo amables o no. Solo han sido, mm, solo han sido soluciones paliativas y no se ha pensado en realmente soluciones a fondo. Entonces, bueno, existen varias industrias que son las que son las más contaminantes, como la petrolera, química, metalúrgica, pesada, industria de cloro, industria papelera y las plantas generadoras de energía, que son las que están en el principio. Entonces, lo más triste, se podría decir, es darse cuenta que las políticas medioambientales poco importan, que no se les da esa legitimidad que debería existir. Porque si bien desde la cumbre de la Tierra no se tomaron medidas porque no se identificaron planes fijos de cumplimiento, siguieron reuniéndose en torno a las mismas problemáticas que de por sí no hubo mucho cambio, y eso se evidencia en los informes sobre desarrollo humano. Entonces, bueno, mi propuesta va encaminada hacia, en primer momento, la reflexión. ¿Sí? Una persona cambia de actuar en tanto que cambie su manera de pensar. Cambia su actuar en tanto que cambie su manera de pensar. Porque eso es otro problema que nos hicieron creer a la sociedad que somos los responsables de los daños ambientales cuando sabemos que las industrias son las que más contaminan, ¿sí? Pero pues de nada sirve nosotros desde nuestros espacios micros legitimar también hábitos contaminantes por el hecho de que pensar coloquialmente el mundo ya está jodido, ¿sí? A pesar de que el modelo de desarrollo económico extractivista ya no nos da tiempo de revertir tantos daños irreversibles que se le ha hecho al medio ambiente, podríamos empezar a efectuar pequeñas acciones con el fin de lograr algo un poco más grande en un futuro. En un segundo momento, hacia la actuación, que es importante priorizar las epistemologías ausentes, porque es importante, es inmediato, es urgente que nos pensemos desde las comunidades y no desde las estructuras u organismos privados. En toda relación, ¿sí?, económica hay un interés de por medio, y muchas veces sabemos que no son los más transparentes que digamos. Entonces, es en el tema de Colombia, en términos colombianos, es una pena que desde la salud hasta la alimentación representen un negocio en vez de estar al servicio humano. En tercer momento, y el más importante, es la intención de proponer una política pública, pero sí, que se fundamente en el summa kusai, que es el término quechua que significa el buen vivir. Es urgente disolver el concepto tradicional occidental, pero más que disolverlo, se quiere darle una mirada diferente a la economía. El problema es que con relación a la deuda, el país entre más endeudado, más obediente es. Pero entonces aquí juegan muchos factores, pues que en el término, en temas de Colombia, en el caso de Colombia, pues es un poco complicado, porque sabemos que existe la corrupción, sabemos que existe también un poco de indisposición, pero bueno, como lo dije anteriormente, la idea aquí es plantear de que desde lo micro vayamos construyendo a lo macro, ¿sí? Así que lo ideal es poner el foco en países como Ecuador y Bolivia, que desde el 2008 se redactó la Constitución con base en el Summa Kusai, que más allá de, sí, en el único fin de mejorar exponencialmente la calidad del ser humano,
es volver a tejer la íntima relación de la naturaleza con el hombre. Porque así como lo menciona Paulo Freire, en tanto que no una persona, sea la profesión que sea, una persona, sea la profesión que sea, si no tiene una comprensión de cómo funciona la sociedad, es prácticamente nada. Mi ruta de actuación podría ser a través de la educación popular, además de potencializar y acompañar los procesos de desarrollo local, cuyo principal representante o uno de sus representantes es José Arocena. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería empezar desde mi núcleo familiar, posteriormente el núcleo de vivienda, ¿sí? Pues me refiero al conjunto residencial, comunidades de Bogotá y finalmente comunidades olvidadas a lo largo y ancho del país. Lo haré de manera sensitiva. Lo más importante aquí es que si desde nuestra individualidad no se practica el cuidado, es muy difícil que se evidencien las relaciones sociales, lo que decía al principio. Entonces sería promover espacios de meditación y encuentros corporales con la naturaleza. Porque si nosotros agradecemos a las personas porque han hecho algo por nosotros, ¿por qué no agradecerle a los árboles que filtran el aire, nos dan frutos y sirvan de refugio a los animales? Entonces, el hecho de ser agradecidos, pues llena el alma y es lo mínimo que podemos hacer como humanos por haber pensado durante tanto tiempo, durante siglos, que solo importa el hombre y no considerar a la naturaleza como un igual, porque a la final ella también siente, ¿sí? Entonces, a modo de conclusión, a pesar de la etapa de desesperanza en la que me encuentro, ¿sí? Como estudiante, como ciudadana colombiana, tampoco no me puedo adoptar hacia los extremos, postura heroica de que voy a transformar el mundo, pero sí no puedo dejar tampoco a un lado la idea de que es posible lograr algunos avances, al menos en términos de microestructuras, ¿sí? Lo más importante para mí es que esta reflexión llegue, no sé, tanto a mis compañeros como que a sus familias, porque hay una tesis que plantea que, que ante la inminente crisis ambiental va a llegar un momento en el que la persona se tendrá que preguntar cómo le puedo aportar yo a la naturaleza y cómo puedo curarme de la miopía espiritual. Entonces, eso es todo. También quiero ofrecer agradecimientos a la universidad. Quiero ofrecer agradecimientos al profesor Fabián por en su materia, en este espacio, porque me ha inspirado a pensarme diferente. Me ha inspirado a precisamente eso, a no querer hacer más de lo mismo. Y si bien lo dijo el profesor, nos hemos deshumanizado, pero, pero mientras haya vida hay esperanza. Entonces es eso, de concentrar todos los esfuerzos a hacer menos de lo mismo. Entonces eso fue todo, profesor. Muchas gracias.